Y hablando de cosas que también nos afectan, tenemos que retomar algunas cuestiones que tienen que ver con Estados Unidos. Y para eso hay que hablar con nuestro querido profesor experto en relaciones exteriores, relaciones internacionales, Jesús López Almejo. Muy buenas noches, querido profe, tu profe de RI, ¿cómo estamos? Hola, mi querida Meme Yamel, pues muy contento de estar aquí en Sin Censura y teniéndote a ti como interlocutora, pues qué mejor forma de empezar la semana, Meme. Gracias por la invitación. Qué amable, unos días más nada más, unos días más, ahí estamos aquí al pendiente de esta trinchera. A ver, mi querido profe, tengo que empezar con este tema que te he planteado sobre, ya estamos a unos 2 días de que Joe Biden llegue a la presidencia de Estados Unidos y particularmente se habla de que Biden está perfilando a Roberta Jacobson como coordinadora de la frontera con México. ¿Qué hay sobre esto? Roberta Jacobson no es nueva para nosotros los mexicanos, ya tenemos, la conocemos bien, creo. ¿Qué implica esta decisión? ¿Qué positivo, qué negativo? ¿Qué entendemos de que sea Roberta Jacobson quien coordine la frontera con México? Bueno, si me permites entonces hacer un análisis a 3 niveles, Con te todo digo, gusto. habría que hablar en el nivel internacional, en el nivel nacional y en el nivel personal. A nivel personal, efectivamente, como bien dices, Roberta Jacobson ya es una conocida de la política mexicana y de los medios de comunicación en México, porque fue la embajadora de Estados Unidos ante México del año 2016 al año 2018. Pero ella es una mujer que tiene 30 años en el Departamento de Estado, es una diplomática de carrera y es, creo yo, la diplomática estadounidense más respetada en América Latina. Ella fue muy crítica del presidente Trump y al final fue parte del incentivo para renunciar porque decía que Trump tenía una campaña retórica con la que vilipendiaba a todo el mundo, especialmente a los mexicanos. Durante sus años, Meme, en el Departamento de Estado, ella ha servido en diferentes puestos diplomáticos del más alto nivel de la política de Estados Unidos, incluyendo el hecho de que fue enviada del Departamento de Estado para América Latina y también fue secretaria adjunta para los asuntos del hemisferio occidental. Recordemos que Estados Unidos divide en 6 hemisferios el mundo y el hemisferio occidental, en donde nos encontramos, pues es muy importante porque es considerado en términos geopolíticos su esfera de influencia directa, en donde no permite que intervengan otros bajo la doctrina Monroe. En ese contexto, pues, Roberta Jacobson, digamos, es de grandes ligas y es súper conocedora de lo que pasa en América Latina y justamente por los puestos de alto nivel que ha desocupado, que ha desempeñado, perdón, tiene también muchos contactos. Entonces, tiene forma de hacer que las relaciones funcionen y caminen. Esto en el plano personal. En el plano nacional de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos se divide más o menos a grandes rasgos, Meme, en cuatro ramas de interpretación de la política exterior. Tienes la rama conservadora que pertenece a lo que en la teoría de relaciones internacionales denominamos el realismo. Los realistas son estos hombres duros que todo lo resuelven, bueno, hombres y mujeres, porque también Condoleezza Rice, por ejemplo, era considerada un halcón, o la misma Hillary Clinton, es un halcón de la política exterior, que hablan con dureza y que son los que ven el sistema como un mundo de suma cero en donde lo que uno gana el otro lo pierde. Estos son los realistas. Los realistas dicen que ven el mundo como es y no como debería de ser y por lo tanto hay que imponer la fuerza para resguardar el orden, porque incluso para los realistas la política exterior de Estados Unidos tiene que ver a las organizaciones internacionales como un campo de lucha, un campo de pugna, de disputa, frente a otras agendas de política exterior de otras potencias que compiten por la hegemonía del mundo. En este caso lo pensaríamos en términos de lo que en la Segunda Guerra Mundial llegó a ser Alemania o de lo que llegó a ser también Japón, ¿no? Y en este contexto, bueno, durante la Guerra Fría lo que fue la Unión Soviética, la misma China comunista, y ahora lo que puede ser China y Rusia, ya en la época post-Guerra Fría. Sin embargo, Jacobson no pertenece a los realistas, están los liberales intervencionistas, que se asumen a sí mismos como responsables de guardar un orden global a través del fortalecimiento, primero de la creación y después del fortalecimiento de las instituciones, y ahí que viene después de la Segunda Guerra Mundial
el orden global liderado por Estados Unidos. Y fíjate que ellos se definen, Meme, bajo la teoría de lo que se conoce como la teoría de la paz democrática. Es decir, que en el nombre de la paz pueden llevar la guerra para que todos los países que no sean democráticos desde el punto de vista estadounidense, pues se conviertan a la democracia. Y en ese punto encontramos pues a dos grandes hombres que dejaron huella, expresidentes de Estados Unidos que dejaron huella, como es Woodrow Wilson, con el que se empieza también la tradición wilsoniana, y Hamilton también. Entonces, ellos hablan justamente que Estados Unidos tiene la obligación de exportar su modelo de democracia en el mundo. Joe Biden, Barack Obama, Roberta Jacobson pertenecen justamente a esta tradición liberal intervencionista que creen que Estados Unidos tiene la responsabilidad de llevar la democracia al mundo. Está también la tradición jacksoniana, que es una tradición más centrada en el nacionalismo, en incrementar los presupuestos militares, en la expulsión de los migrantes, en no negociar, sino imponer condiciones a otros países. Justamente a la tradición jacksoniana pertenece Donald Trump y están los neoconservadores. Los neoconservadores son aquellos a los que pertenece justamente George W. Bush y todo este grupo que fue a hacer la guerra a Irak y Afganistán, que básicamente es una combinación de la teoría de la paz democrática, pero a la inversa. Es la teoría de la guerra democrática, es decir, se vale hacerle la guerra a todos aquellos países que no sean democráticos y que Estados Unidos considera que amenazan los intereses nacionales en el mundo. Entonces, Jacobson pertenece de las 4 corrientes de política exterior que mencioné. Jacobson pertenece a la segunda, al liberalismo intervencionista, en aras de expandir la visión estadounidense de democracia, que es donde viene Joe Biden, Barack Obama y toda esta línea wilsoniana. Y entonces, en ese sentido, tienes la combinación de 3 elementos muy importantes. El primero, una diplomática consolidada que se conoce cómo se maneja la política doméstica estadounidense en Washington, pero también tienes a una mujer que conoce cómo se manejan las agendas políticas en América Latina, que tiene contacto en ambos lados, que habla perfectamente bien español, que lo entiende perfecto también, que esto es muy raro también en los diplomáticos estadounidenses. Y por otro lado, tienes a una mujer que también tiene sus propias convicciones, pues forma parte de este grupo ideológico liberal, que es decir, exportar el comercio internacional, fortalecer las instituciones y, bueno, sobre todo, el expandir la propuesta del multilateralismo en las negociaciones regionales. Mi querido profe, ¿no preocupa el que Roberta Jacobson estuviera en tiempos de Rápido y Furioso? ¿No le preocuparía a México? ¿O cómo nos debería de ocupar que incluso ella mencionó que conocían de las andanzas de Genaro García Luna, pero que no hicieran nada, sabiendo que eso, bueno, terminó afectando a las instituciones que tanto ellos defienden? ¿No preocupa esta relación de Roberta Jacobson con estos asuntillos? Bueno, lo que pasa es que Roberta Jacobson estuvo sí en la época de Rápido y Furioso, pero si lo ponemos en perspectiva, mencioné yo que tienen 30 años en la diplomacia, en el Departamento de Estado. Entonces, ella prácticamente como embajadora de Estados Unidos en México tiene únicamente del año 2016 al 2018. Si lo ponemos, digamos, en perspectiva, pues tiene prácticamente desde 1991 dedicándose a la diplomacia estadounidense. En ese sentido, me parece que a mí me preocuparía más una cosa, querida Meme, y es esta declaración que le hizo Roberta Jacobson, muy reciente, a Carlos Loret de Mola, bautizado en este programa como Loretito, el hecho de que sí había cierta molestia entre algunos funcionarios del Departamento de Estado porque el presidente López Obrador no felicitaba a Joe Biden, como ya lo habían hecho otros mandatarios, y lo veían con recelo, ¿no? Lo veían con recelo y con cierta extrañeza. Pero en el tema de Rápido y Furioso, yo más bien pensaría en Eric Holder, quien fuera fiscal en aquel momento, y también pensaría en las autoridades mexicanas que estaban de este lado, la administración calderonista, con Medina Mora, García Luna y todos estos personajes que en ese momento eran funcionarios del más alto nivel que tenía México.
Entonces, en este análisis, querido profesor, ¿ves con buenos ojos, quizás de alguna forma positiva por la experiencia que tiene Roberta Jacobson, el que esté ella como encargada de la frontera con México? Mira, no lo veo con buenos ojos, más bien lo veo con cierta preocupación por la grieta que se está abriendo cada vez más entre el presidente López Obrador y todo lo que representa Estados Unidos, sean republicanos o demócratas quienes están al frente del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos, independientemente de los enfoques que ya expliqué de política exterior, de si es jacksoniano, si es neoconservador, si es realista o si es liberal, Estados Unidos, de hecho, plantea los enfoques meme para dominar el mundo. Y a América Latina, al hemisferio occidental, incluida Canadá y el Caribe, ya los ve como su área de influencia natural. Entonces, ¿qué sucede cuando uno de estos países no necesariamente se somete o no necesariamente se arrodilla frente a sus intereses, frente a su liderazgo? Choque directo, de manera multiescalas. Una posición soberanista, como la del presidente López Obrador, es prácticamente la antítesis de lo que Estados Unidos busca en una relación en la que no se ve como iguales con los países de América Latina, sino se ve al frente y arriba y nos ven por debajo del hombro a los diversos países de América Latina. Cuando en América Latina se encuentran a un presidente soberanista, como en este caso López Obrador, soberanista, nacionalista, con un enfoque de desarrollar la política exterior basada en los principios de política exterior, que justamente hablan de la no intervención, hablan de la autodeterminación de los pueblos. Sobre todo a López Obrador le interesa mucho este segundo punto de la política exterior, la autodeterminación de los pueblos, y un tercer punto que es el de la igualdad jurídica de los estados, a pesar de las asimetrías naturales que hay, y que es en donde estuvo lidiando con Trump de manera estratégica, de manera sigilosa, recordando pues que Trump era un desorden en materia de política exterior. Pues hay dos factores positivos y dos negativos. El negativo es el que estoy explicando, el que Estados Unidos se va a topar de esta nueva administración, se va a topar con un presidente nacionalista y soberanista y va a haber un conflicto natural. Estados Unidos intentando someter a México, y México, por lo menos en estos 4 años de López Obrador, intentando no dejarse someter, aunque eso los acerque a una confrontación diplomática abierta. Pero digamos que la otra posición, no tan favorable para México, es que si alguien conoce la política mexicana y las debilidades de la política mexicana, es también Roberta Jacobson. Es decir, sabría como por dónde poderle torcer el brazo a México, y por eso me parece que es estratégico que Biden la hubiera nominado a ella para los asuntos de la frontera sur, pues porque si alguien sabe cómo se maneja el tema de la frontera sur, es ella. Sin embargo, lo positivo es que Joe Biden, y ahí es donde incluso yo desde mi tesis doctoral lo he venido impulsando, meme, es el hecho del empoderamiento de la diáspora mexicana en Estados Unidos. Para mí el concepto diáspora mexicana en Estados Unidos, que no es otra cosa sino el conjunto de nuestras comunidades dispersas en Estados Unidos que han virado a irse organizando poco a poco para colaborar. Si bien es cierto que a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sobre todo los de segunda y tercera generación, les sigue haciendo falta politizarse más, porque hay una subrepresentación enorme de los mexicanos en Estados Unidos, incluso los que ya nacieron allá, incluso los que todavía tienen vínculos con México. Hace falta mucha politización, y cuando digo politización no me refiero a venir a un canal de YouTube a poner comentarios en un sentido o en otro, sino me refiero a una participación política activa, de decir, voy a votar, para empezar desde ahí, ¿no? Registrarse para votar, ir a presionar, ir a hacer cabildeo, hacer llamadas al consejero de la ciudad, hacer llamadas al congresista local del estado, hacer llamadas al senador o al congresista federal, participar activamente en organizaciones que presionan a sus representantes en Estados Unidos, primero para empoderar a la propia comunidad mexicana allá, y después para que los efectos de la política exterior de Estados Unidos hacia este país, hacia el país de origen, no sean tan agresivos como lo hacen, por ejemplo, los judíos pro-israelíes, o como lo hace también la comunidad
armenio-estadounidense para que Estados Unidos, primero, no sea tan agresivo con Armenia y segundo, defienda a Armenia de los intentos turcos por sabotear la economía y la política de Armenia, igual también la de Azerbaiyán. Entonces, siguiendo esta misma lógica, me parece que un ámbito positivo de que Joe Biden hubiera ganado por tanto margen es que sabe ahora Biden que parte de su victoria se la debe a 7 de cada 10 hispanos que votaron por él. Y cuando digo hispano, no me refiero a los cubanos, ni a los venezolanos, ni a los colombianos derechistas que viven en la Florida, porque esos votaron por Trump. Me refiero a los mexicanos en Texas, a los mexicanos en New Jersey, en Nueva York, en California, en Nevada, en Seattle, incluso en Ohio, ¿no? Incluso en Arizona, que históricamente votaba republicano. Es que ahora Joe Biden sabe que le debe buena parte de su triunfo a la comunidad de origen hispano y dentro de la comunidad de origen hispano a la de origen mexicano. En ese sentido, entre más se empodere la comunidad mexicana, va a poder exigirle más a este tipo de políticos que son, a diferencia, por ejemplo, Biden, de Trump, que es políticamente más correcto, pero en mi pueblo hay un dicho para denominar este tipo de perfiles: el que come santos y caga diablos. Es decir, alguien que es cuidadoso en sus palabras, alguien que es cuidadoso en sus formas, pero que tiene pues también un conocimiento. Creo que Joe Biden es de los hombres, incluso por encima de Obama, que más conoce cómo se maneja la política tanto legislativa como ejecutiva de Estados Unidos. No por nada, desde sus 29 años es senador más joven de la historia de Estados Unidos. No por nada fue vicepresidente y ahora va a ser presidente. Es decir, es uno de los tipos más profesionales y con más conocimiento que hay de la política de Estados Unidos hacia adentro y hacia afuera. Y por eso también fue estratégico que pusiera a Roberta Jacobson. Pero algo positivo de esto es que ahora él sabe que le debe su victoria a la votación tan numerosa que recibió de la comunidad mexicana en Estados Unidos. ¿Y esto cómo impacta? Pues esto impacta, mi querida Meme, que le recordaron durante su campaña que le quedó muy mal a esta comunidad hispana que había impulsado una reforma migratoria desde la época de Barack Obama. Pues tú recordarás aquella megamarcha, aquel 1 de mayo histórico del año 2006, en donde salieron cerca de 5 millones de personas, el 90% de ellos de origen mexicano, a exigir una reforma migratoria que después empezó a tomar forma en las promesas de campaña de Obama en el año 2008. Obama sin duda les quedó mal a estas comunidades, sobre todo en su primer bienio. Obama tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, y después cuando la perdió, cuando ya quiso moverse, ya los republicanos no lo dejaron. John Boehner, el Speaker of the House de aquella época del Partido Republicano, el líder republicano en la Cámara de Representantes, prácticamente lo puso a parir chayotes, al punto que Obama solamente pudo sacar el Dream Act. Sin embargo, ahora a Biden le recordaron que ellos habían quedado muy mal con el tema de la reforma migratoria, y Joe Biden, en contrapropuesta, dijo: ¿saben qué? En los primeros 100 días vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley justamente con respecto a esta reforma migratoria. Entonces, si alguien también sabe de esta promesa, porque estuvo en el Departamento de Estado desde entonces, es Roberta Jacobson. Y Roberta Jacobson también fue una fuerte impulsora, Meme, de que incrementara en Estados Unidos en la época de Barack Obama el número de asilados o el número de refugiados que pedían asilo en Estados Unidos, que con Donald Trump bajó estrepitosamente a 20,000. Con Obama andábamos por ahí de los 90,000 al año, y con Trump disminuyeron hasta 20,000. Entonces, digamos que hay una combinación de noticias entre buenas y malas. Las buenas son estas, que nuevamente se va a reactivar el tema migratorio, que se está trabajando desde ya para que en los primeros 100 días se presente una propuesta de reforma migratoria, y esto me parece que son buenas noticias, sobre todo para 9 millones de personas de origen mexicano que se encuentran en Estados Unidos, para evitar las deportaciones, para evitar también el hecho de que se separen las familias, que era buena parte del reclamo que le decían a Barack Obama en los rallies, en las demostraciones de
Obama Don't Deport My Mama, que era justamente la consecuencia de las deportaciones que fracturaban a las familias. Me parece que si Joe Biden es inteligente y Joe Biden sabe que de esto depende en buena medida el que el Partido Demócrata vuelva a ganar en el año 2024, es justamente de lo que pueda hacer o dejar de hacer con estas promesas que a los hispanos no se les olvidan. Ahora, mi querido profe Jesús López Almejo, dejando eso de lado, que nos ha quedado muy claro y que por supuesto tenemos que seguir analizando más en estos tiempos de cambios, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se cumple, y eso nos ha quedado claro absolutamente a todos. Hay otra cuestión que ocurre entre México y Estados Unidos y tiene que ver con el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, cumpliera su promesa de hacer público el expediente de la DEA sobre el caso Cienfuegos. Un expediente que ya hemos analizado, un expediente que ya, vaya, a nosotros creo que nos queda claro que no existían no había un elemento sólido ni muy sólido, eran puras pruebas circunstanciales que se tenía en la DEA en contra del general Cienfuegos, pero particularmente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aparte de decir que estaba profundamente decepcionado con esta decisión, dice que la publicación de esta información violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos y que pone en duda si los Estados Unidos podrán continuar compartiendo información para apoyar a México en sus propias investigaciones criminales. Esto se le abordó al presidente en la mañanera. El presidente dijo que en una primera instancia, pues que no le preocupaba porque las relaciones entre México y Estados Unidos estaban muy bien, que ellos estaban abiertos al diálogo, etcétera, etcétera. Y en un segundo planteamiento hecho por otro periodista, particularmente el de Univisión, el presidente responde que, bueno, que la DEA tenga cuidado porque México también está decepcionado de la investigación de la DEA y que lo piensen bien, ¿no? Hace como esto, sonó como incluso una advertencia de, pues, que lo piensen bien. Ahora sí que lo piensen bien, fue una respuesta bastante dura, hay que decirlo. Yo no la había visto en otro presidente de México hacia Estados Unidos. Fue una posición muy soberana, muy nacionalista y una posición de ándense con cuidado. Pero, ¿qué implica el hecho de que se haya violado este tratado? La consecuencia será exclusivamente eso, ¿no? Que Estados Unidos evalúe si compartirá información o no, o qué otra consecuencia vemos sobre esta situación. Sí, pues mira, definitivamente, querida Meme, hace parte de lo que yo te comentaba hace un momentito, en el contexto de que te decía que la postura y el perfil del presidente López Obrador es justamente el de la antítesis de lo que Estados Unidos busca en un gobernante desde sus 4 enfoques de política exterior, que en realidad los enfoques de política exterior de Estados Unidos son propuestas de cómo Estados Unidos puede asegurar la hegemonía mundial y sobre todo regional. Cuando surge un presidente nacionalista, soberanista, que se guía por los principios de autodeterminación de los pueblos, como es el caso del presidente López Obrador, en más de algún momento se van a tener relaciones rígidas. Ahora, si de violar el tratado se trata, de asistencia jurídica mutua se trata, pues Estados Unidos lo violó primero. Si nos remitimos a lo que dice, por ejemplo, en este tratado de cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua, lo que dice este artículo 1, Meme, para que la gente, si quiere consultarlo, no me crea a mí, vaya y lo consulte directamente, dice: las partes cooperarán entre sí tomando todas las medidas apropiadas que puedan legalmente tomar, no las ilegales. Eso lo dije yo, a fin de prestarse asistencia jurídica mutua en materia penal de conformidad con los términos de este tratado y dentro de los límites de las disposiciones de sus respectivos ordenamientos legales internos. Dicha asistencia tendrá por objeto la prevención, la investigación, la persecución de delitos o cualquier otro procedimiento penal incoado por hechos que estén dentro de la competencia o jurisdicción de la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada y en relación con procedimientos conexos de cualquier otra índole relativos a los hechos delictivos mencionados. Bueno, pues aquí, si es cierto esto de que la DEA llevaba 10 años investigando al general Cienfuegos, aunque la DEA ahora insista que circunstancialmente estaban investigando en Estados Unidos a otros individuos y que de pronto apareció el tema Cienfuegos, o sea, la DEA ahora está haciendo, el Departamento de Justicia está tratando de ser cuidadoso en la posverdad, de decir,
no, nuestras investigaciones las hicimos en Estados Unidos, no es que estuviéramos investigándolo directamente a él, él salió en nuestras conversaciones, bueno, ya vimos que las pruebas que presentaron, la verdad están de risa y no ameritan ni siquiera una amonestación, porque no prueban nada. Estas fotografías del BlackBerry, francamente, son irrisorias. Pero también violan los Estados Unidos el artículo 2, no solamente el artículo 1. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 2, querida Meme? El artículo 2 dice, este tratado no faculta a las autoridades de ninguna de las dos partes a emprender en la jurisdicción territorial de la otra el ejercicio y el desempeño de las funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa otra parte por sus leyes o reglamentos nacionales. O sea, México le puede decir, a ver, ustedes venían aquí a hacer lo que se les daba la gana en detrimento de la ley mexicana y en detrimento de la jurisdicción mexicana. Digo, de esto hay sobrada literatura de cómo la DEA entra a otros países, principalmente al mexicano, con el arrodillado de Peña Nieto y también con el arrodillado de Felipe Calderón, por más bravuconadas que luego salía a decir a la televisión. Bueno, pues incluso la DEA, te decía yo, en voz del Departamento de Justicia están tratando de decir, no, es que todo esto lo hicimos dentro de Estados Unidos y casualmente nos salió. Entonces, si hubo violaciones a este tratado de asistencia jurídica mutua, las primeras violaciones las cometió Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos reclaman, Meme? Ellos lo que reclaman es que México violó el artículo 5, que dice, la parte requerida mantendrá la confidencialidad de la solicitud y de su contenido, a menos que reciba autorización en contrario de la autoridad coordinadora de la parte requirente. Cuando no se pueda dar cumplimiento a una solicitud sin quebrantar la confidencialidad exigida, la autoridad coordinadora de la parte requerida lo informará a la parte requirente, la cual determinará si la solicitud debe cumplirse pese a ello. Entonces, ¿qué es lo que hace México? Como le habían aventado la bolita al presidente, una de dos, o para que el presidente quedara mal con el ejército, o para que el presidente quedara mal con la gente, pues el presidente López Obrador, con lo que sabemos que es un ajedrecista, un tipo muy hábil en el asunto político, dice, ok, me están lanzando la bola de fuego para que yo quede malo con el ejército, con la gente. Bueno, pues entonces hacemos públicas las pruebas que nos mandan. Y pues finalmente quien había violado primero este tratado habían sido los estadounidenses. Entonces dice, bueno, pues miren, esto es lo que nos mandaron para que no digan que estamos protegiendo criminales de cuello blanco. No, o sea, que vean que con estas pruebas no alcanza ni siquiera para llamarle la atención, porque ni siquiera hay algo que permita, un hilo conductor que permita determinar si es verdad que quien participa aquí era el general Cienfuegos. Que se podrán decir de Cienfuegos durante Peña Nieto de muchas cosas relacionadas con corrupción, represión, etcétera, no sé, Tlatlaya, Ayotzinapa y muchas otras cosas, pero por esto particular que la DEA intentaba probar con esas pseudopruebas, pues prácticamente sí, me parece que el presidente López Obrador dejó en ridículo a la DEA y ahora la bolita nuevamente se va para allá, porque ¿qué crees? Yo hablando por teléfono con gente que, pues amigos que tengo en Washington, que también se dedican a hacer estos análisis políticos, mis amigos en Washington dicen que ahorita hay una bronca fuerte entre funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios del Departamento de Justicia, porque pues México a quien le reclamó durísimo fue el Departamento de Estado. México al que le reclamó durísimo con su nota diplomático y con quienes dijeron, oigan, ustedes están violando nuestros acuerdos, ustedes están de acuerdo con el Departamento de Justicia, que esté saltándose todos nuestros acuerdos y mermando nuestra confianza. Y el Departamento de Estado decía, espérame, ¿de qué estás hablando? Pues mira de esto que está haciendo el Departamento de Justicia. Y es que nosotros solamente hablamos, no, pues que Estados Unidos dijo, no, pues que Estados Unidos hizo, Estados Unidos decidió, espérame, hay que ver qué agencia que pertenece a qué secretaría dijo o hizo qué con apego legal en qué marco jurídico. Y en ese contexto, al revelar el presidente esto, pues manda la bolita de fuego para allá
porque ahora el Departamento de Justicia está medio enfrentado con el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado le reclamó al de Justicia que no hubiera coordinación en la comunicación para tratar este tema sensible con México, en un contexto, querida Meme, pues en el cual Estados Unidos ahora mismo es un caos con todo lo que pasa después de la elección. Vaya qué información que nos estás dando, nuestro querido profe Jesús López Almejo, particularmente en esta parte en donde nos dices que hay, o sea, hasta allá llegaron los trancazos, particularmente por no haber respetado este mismo tratado del que Estados Unidos, bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha quejado sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que esto nos sirva de un ejemplo claro para no tener a Estados Unidos tan alto. No estamos muy acostumbrados a tener a Estados Unidos como el que todo lo hace bien, todo lo resuelve bien. Creo que tenemos elementos suficientes para cuestionar y también para, como nos has dicho, no decir que es Estados Unidos en general, sino que hay departamentos, hay autoridades, hay dependencias que tienen y que toman estas decisiones y no necesariamente tienen que estar todos de acuerdo. Nuestro querido profe de RI, te agradezco infinitamente este tiempo que estuviste con nosotros. Ayúdame diciéndole a la gente dónde seguirte, dónde ver tus análisis, dónde escucharte, tus clases, que por supuesto son magníficas, estas noches, las noches de desvelo, nuestro querido profe de RI, ¿en dónde encontrarte? Pues muchísimas gracias, Meme, por la invitación primero y segundo por la oportunidad de invitar a la gente a que se suscriba al canal de Tu Profe de RI, como aparece aquí. Tu Profe de RI son relaciones internacionales, hacemos análisis justamente de las organizaciones internacionales, del sistema internacional, principalmente de geopolítica y también de la política internacional de corte regional, de corte continental. Analizamos escenarios regionales, América Latina, América del Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Pacífico, para que pues la gente que tiene ganas de aprender de relaciones internacionales vaya, tome clases como las impartimos en la universidad. Y una cosa muy interesante de mi canal, querida Meme, que les ponemos siempre un link en la descripción de cada video, un link con una lectura gratuita en PDF, como le hacemos en la universidad cuando les dejamos tarea o tema a los estudiantes. A ver, váyanse y lean tal libro o tal capítulo, aquí les ponemos la descripción y tienen acceso gratuito. El único requisito es que la gente quiera aprender, analizar la realidad internacional y elevar el nivel de debate en las redes sociales, porque Meme, hay tanta gente tan fanática y tan ignorante que no quieren aprender y nada más quieren ir a imponer su visión de las cosas. Entonces, cuando de pronto las confrontas con lectura, con análisis comparado, de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí porque este es neoliberal también, o es un izquierdoso disfrazado. En realidad, ni una ni otra. Somos académicos y tenemos la obligación de cuestionarlo todo, de poner a la gente a preguntarse hasta 5 veces por qué de las cosas. Exactamente, tenemos que cuestionar, esa es la chamba que tenemos, no es nada más reconocer por reconocer o criticar por criticar, hay que analizar, yo le llamo hay que abrir conciencias. Entonces, bienvenido a estos espacios y particularmente espacios de análisis. Te agradezco mucho, nuestro querido profe de RI, Jesús López Almejo, te mando un abrazo, muy buenas noches. Gracias, Meme, buenas noches. Y amigos,